Aplauso fuerte para el señor Mauro Benedetto, ¿sí? De Jardín Primitivo Grow Shop, ¿sí? Jardín, en Instagram pueden encontrarlo con @jardín_primitivo_grow. Así es, buen día para todos. Buenos días. Me alegra muchísimo estar acá. Y hoy les vine preparados con una columna que va por ahí un poco más allá de lo que es específicamente el cultivo, y sino de cómo nos paramos como cultivadores, ¿sí? Y la forma en la cual fuimos representados y somos representados desde hace muchísimas décadas. Sí. Si hoy hablamos de cannabis y medio como que existe un tabú todavía, es porque existen representaciones, ¿sí? Representaciones de imágenes de colectivos. En este caso el cannabis, pero históricamente se hicieron representaciones sobre un montón de colectividades. Sí, vamos a acercarlo. Ahí estoy. Y póngase así. Perdón, ahí está. Está para mí, y yo soy más bajita que vos. Mauro, ahí estoy. Sí, perfecto. Se escucha mejor. Ahí está. Bueno, lo que les venía diciendo, ¿no? Me toca por ahí un poco el rol de hablar no solamente como cultivador, sino como en defensa de ciertos derechos que evidentemente ante el resultado de las elecciones puede ser que estén en riesgo. Entonces me pareció, es probable, ¿sí? Por un lado porque pertenezco a la educación pública y es uno de los grandes riesgos, y me parece que es oportuno por ahí hacer una trazabilidad de estas construcciones que se vienen haciendo. Cuando pensamos en cannabis y sobre el prohibicionismo, es muy importante pensar de dónde proviene esto, ¿no? Bien. Y creo que, existen en la historia una gran evidencia sobre cómo aparece la primera palabra de prohibicionismo en los medios de comunicación, y aunque ustedes no lo crean, el país que esgrime la libertad en todo el mundo, y les digo, ¿quién puede ser ese país? Estados Unidos. Estados Unidos fue el primer país que dijo, vamos a prohibir el cannabis. ¿Sí? En este rol, los medios de comunicación jugaron un papel en la promoción de la ley prohibicionista del cannabis en Norteamericana. Hay un personaje que es Anslinger, ¿sí? No sé si lo conocen. Anslinger, ¿usted lo conoce? Bueno, miren, qué loco, ¿no? No, pero más o menos está del lado del oscuro, como dijo hace poco este personaje nefasto para mí. Bueno, Anslinger en la década del 30 asume en uno de los ministerios que estaba encargado sobre el prohibicionismo, principalmente la ley seca. La ley seca, para quienes no lo saben, fue la prohibición no de consumo, pero sí de lo que es el transporte y la producción y la venta de alcohol. ¿Sí? Tengamos en cuenta que esta prohibición duró aproximadamente unos 5 o 7 años en Estados Unidos, y cuando este prohibicionismo lógicamente absurdo cae, queda un ministerio de la mano de este Anslinger, que ya había tenido actividad, y a los 38 años asume en la comisión de la Oficina Federal de Narcóticos. ¿Sí? Lo que decide este muchacho es hacer una identificación con colectivos. ¿Sí? ¿Cuáles son estos colectivos que a Estados Unidos le cuesta tanto sacarse los tabúes que tiene, los miedos y las identificaciones, sobre todo racistas? El Ku Klux Klan, ¿el qué? Bueno, ¿qué hace el Ku Klux Klan? A los negros, a los latinos, a los hispanos y demás. Entonces, una de las formas que Anslinger tiene es sacar a través de los medios de comunicación, usar todos los medios de comunicación que estaban disponibles, más mucho dinero que invierte Estados Unidos con él. Ya caída la ley seca y quedando este departamento prácticamente sin poder facturar dinero, le ponen muchísima plata para que él pudiera identificar a estos sectores de subalternidad. ¿Sí? Lo que vamos a escuchar ahora es un pequeño fragmento, si lo tenemos preparado, de un programa muy actual. Vamos a escuchar dos partes de dos cosas, son dos recortes muy cortitos. Uno es una entrevista de el gran periodista Feynman, que eligió un lugar que es la Marcha Nacional, en la cual se reivindica el cambio de la ley, una ley que viene desde la dictadura, en la cual se mete presa gente por tenencia, y en donde la discusión del programa y de Feynman, que habla con un abogado penalista, es reducirlo a que es un enfermo. Quiero que escuchemos dos fragmentos de una entrevista de 20 minutos que hacen en la marcha, ¿no? En este caso estamos en un reclamo de consumo, principalmente para entender que a través de un ejemplo, como puede ser el fumar un cigarrillo de marihuana, se está ejerciendo un derecho a la protesta, y lo que se pide es un amplio debate en la regulación integral de la política de drogas en la Argentina.
¿Para ustedes drogarse o la drogadicción es una enfermedad? Bueno, esa es la primera pregunta, ¿no? Sí. Estamos reclamando derechos. Sí. Es algo que más adelante voy a hacer una reflexión, y es con respecto a la identidad del canábico como un enfermo. ¿Sí? Es una reflexión que la voy a llevar más adelante, finalizando, porque evidentemente, o sea, si bien hoy en la actualidad celebramos el avance de un montón de leyes y derechos y demás, se sigue identificando, y de hecho es la única forma de utilización que existe hoy aprobada legalmente sin que a vos te lleven preso, es siendo un usuario medicinal, es decir, para quien tiene una patología, para un enfermo. Entonces, como digo, si bien ante una ley de la dictadura que lo único que hacía era prohibir y no poner en juicio sobre evidencias científicas, que es algo que pasó en los 70, de hecho, Anslinger está hasta el 61 en el poder, ¿sí? Imaginemos que en el 61 estamos hablando de macartismo, ¿sí? Una época en la cual aparece el comunismo como la amenaza amenaza interna y demás, en donde se le empieza a asignar también esta cuestión de estigmatización, no solamente a lo que antes eran solamente los extranjeros, ¿sí? Los negros y demás, sino que ahora también a los comunistas, ¿no? Sí. Entonces, cuando miramos un poco en perspectiva, nos vamos a dar cuenta de que, indefectiblemente, quienes tuvieron el poder hegemónico de los medios de comunicación desde el principio, construyeron alrededor, entre otros de los tantos etiquetas que se le pusieron, el cannabis. De hecho, si vamos más adelante, la época 70 y largos, cuando aparece el movimiento hippie, también se le atribuye el cannabis. Bueno, más adelante también voy a hacer una recomendación de algunos videos en las cuales, bueno, el LSD también era una de estas cuestiones que hoy sigue prohibida, ¿no? Y en donde nunca se pone en juicio si verdaderamente lo que hay que hacer es debatirlo socialmente, abrir la propuesta de debatir sobre si el cannabis sí o el cannabis no, con evidencia científica, y marcarla y llenarla cada vez más de tabúes, ¿sí? De tabúes y estigmatizaciones. Claro. Quiero escuchar el otro fragmento que tiene colación con esto. Lo que escuchamos recién es el principio de la entrevista, una entrevista que dura 20 minutos. Quiero que escuchen el final. ¿Se dan cuenta de eso? No está correcto. Nosotros venimos a debatir. Escuchen lo que dice Feynman. Proponen gente como esta. No, eso es una chicana. Eso es una chicana. Proponen una sociedad eso es una chicana, enferma. Gracias, un abrazo grande. Gracias por el espacio. Yo sé que la gente ahí estamos. O sea, en la entrevista lo que pasa ahí 2 segundos antes, aparece un vendedor ambulante, como cualquier tercero, la entrevista venía funcionando con normalidad, aparece un vendedor, le dice algo a Feynman, sale, o sea, es una participación de un segundo, de un tercero que invade en la entrevista, y Feynman dice, eso es lo que quieren ustedes, una sociedad enferma. ¿No? Y volvemos a la construcción que estoy haciendo, ¿no? De las identidades, ¿no? Y de la cultura. Sobre todo quienes tienen estos poderes delante de una cámara y lo tuvieron durante muchísimo tiempo acomodados en un sector que representa, no sé si a las mayorías, pero los intereses siempre de unos pocos. El prohibicionismo en realidad es defender los intereses de unos pocos. La estigmatización y la forma de cultura y cultura subalterna, ¿sí? O sea, hay una cultura que es la que nosotros decimos que es la buena, la que es válida, y por otro lado está la cultura de ellos, la cultura que quieren ustedes. Ahora, cabe por ahí preguntarse, ¿no? ¿Quiénes son ellos, quiénes son nosotros y quiénes son ustedes para él? Claro. Porque ¿quién es Feynman? Claro. ¿Sí? Para decir quién es el que está enfermo y quién no. Bueno, él dice que es el bien, uno dice que es el bien, como tantos partidos, ¿no? Es eso lo que está diciendo Mauro. No, pero aparte hay una posición muy del lugar de la moral. Claro. Exacto. Bueno, de hecho la prohibición de la ley seca proviene exactamente en discutir la moralidad en la cultura, en la sociedad. ¿Sí? Y la ley seca básicamente se da de baja cuando se dan cuenta que en poquitos años que duró, lo que aumentó, pero de manera exponencial, fue el tema del crimen organizado a partir de la venta de alcohol. Al Capone y todo eso. Ahora vamos a eso exactamente. Hay un autor que se llama Grinson que habla muchísimo sobre lo que es la cultura y lo que dice, por lo general los sectores hegemónicos y los medios de comunicación cuando construyen una mirada sobre el otro, que después, bueno, queda en uno cómo lo interpreta, ¿sí? No es que uno absorbe absolutamente lo que está viendo y dice, bueno, yo soy esto, pero por lo general habla de cultura y una cultura alterna, de una subcultura, y de esa forma lo que hace es degradarla, ¿sí? Porque esta es la cultura de verdad. El resto son otros tipos de culturas, con el nombre que sea, pero es otro tipo de cultura.
¿Sí? Sí. Entonces, bueno, estas etiquetas se empiezan a conformar. Acá en el año 71 Argentina se adhiere, estamos hablando ya con Isabelita, pero previamente con Lanuse ya había sucedido, que adhiere a la prohibición. Lo que hace este señor Aslinger es llevar un poco más adelante el prohibicionismo, que era solamente en estados, lo lleva un paso más y lo hace federal. Las sanciones son federales y ahí es cuando aparecen todas las mafias que suceden alrededor, ¿sí? Que empiezan a generarse dineros por otros lados que no van al Estado. Entonces, otra vez, las discusiones, ¿qué hacemos? O sea, la gente va a seguir consumiendo. Ahora, la prohibimos y hacemos oídos ciegos, no generamos estadística, no vemos qué es lo que pasa con la salud de esa gente. Y por otro lado, el prohibicionismo, que claramente lo que hace no es más que estigmatizar y arruinar familias, porque de hecho, hoy es considerado un criminal un consumidor. O sea, podemos decir, bueno, tiene una enfermedad. Bueno, ok, lo metemos de preso entonces. O sea, esa es la discusión, o la no discusión es esa. ¿Sí? No es... El que consume sí o sí es un consumidor que va a generar problemas en su salud y es un consumidor problemático. O sea, no hay un consumidor como el de la cerveza. Claro, el consumidor no problemático. No existe el consumidor no problemático. ¿Sí? O sea, hoy si el alcohol sería ilegal, todos seríamos adictos y tendríamos que estar presos. Presos todos, sí. Unos cuantos. Ahora, bueno, vos. Lula sí, seguro estaría en Devoto, que le queda cerca. Pero más allá de eso, los gastos que implican hacia el Estado, ¿sí? Generar una causa, pagarle a fiscales, pagarle a jueces, generar cárceles, mantenimiento de esa gente que está en cárcel, solamente por ahí fumarse un porro hoy sin el ReproCan. Sí. Porque hoy sigue sucediendo. Tenemos que seguimos por YouTube, por Esto es Fa, porque tenemos que entregar el programa, Mauro, va divinamente, así que le decimos hasta mañana a la gente. Mañana va a estar Los Amados haciendo música, cerramos el programa de mañana, así que hasta mañana, y suerte, ahí está, ojalá que haya extraterrestres, ojalá. ¿Sí? Ya dijeron que no, Sí. Parece Dios. que no, Bueno. No lo pudieron determinar. Bueno, hasta mañana, seguimos por YouTube. Hay un detalle fundamental que cuando Aslinger dice que va a prohibir el cannabis ya tenía de hecho una promulgación legal que decía que en los envases tenía que decir que tenía cannabis. Y hay un problema, por un lado los lobbies farmacéuticos se le tiraron encima. Claro. ¿Sí? Entonces hicieron un informe de aproximadamente 200 farmacéuticas y químicos que decían que, bueno, que no había una prueba científica de todo lo que él afirmaba, de todos los daños que él ocasionaba. Aslinger tiene una estrategia que lo que hace es buscar gente que mete en presa y a todos les atribuye que fue todo por consumo de cannabis. Hay un caso muy particular que es un muchacho que tenía ya un antecedente y tenía una patología que se lo habían dictado a los médicos, ¿sí? O sea, certificada por médicos, que tenía una enfermedad mental. El tipo asesina a toda su familia. Los medios levantan eso. Aslinger era muy amigo de Gassner. Gassner es un director francés que hizo un montón de películas. Y también era dueño de medios amarillistas. Entonces, esto fue evolucionando en la medida en la cual tomaban cualquier caso de criminalidad y lo presentaban como que había sido por el cannabis. De hecho, hay una película que la voy a recomendar, lo tengo en un link, la vamos a dejar más adelante, en la cual pueden ver que es una propagandística prohibicionista. Claro. ¿Sí? En lo cual demuestran que, o sea, es tan absurdo como un tipo que se fuma un porro y sale corriendo por la ventana y se tira. Claro. O sea, que literalmente mata a sus hijos en un inodoro. O sea, como es una locura. Es realmente la construcción que se hizo durante muchísimos años. Y ahora, sin irnos tan lejos... Veo como los asesinos que se ven gente violadores y eso, y siempre ponen en el diario Clarín, dice, anuncian que era kirchnerista. O que admiraba o tenía una foto de Cristina. Es una cosa así. Es que es una forma de construcción de los medios masivos de comunicación para identificar al otro de alguna manera negativa, de una forma peyorativa o despectiva. Vamos a ver el otro fragmento, que el otro fragmento seguramente lo conocen y nos va a interpelar muchísimo. Dice ¿No que lo tenemos?
Bueno, quedó colgado, ahí está, no hay problema. Bueno, los voy a interpelar yo, es el fragmento muy conocido que le hacen una entrevista a la ex gobernadora de Buenos Aires, Vidal, y en la cual dice, no es lo mismo fumarse un porro en Palermo, solo con tu pareja, que fumártelo en la villa 1114 y demás rodeado de narcos, ¿no? Sí. O sea... Cualquiera, La dijo con Julio Leiva. Exacto, sí, creo que es en Filo News. Yo cuando escucho esto reparo, ¿no?, sobre cuáles son los matices de las diferencias, ¿no?, entre algo que se puede considerar popular. Y nuevamente, vuelvo a lo que decía, cada vez que se construye la cultura, hay una cultura que quienes construyen lo que dicen que es bueno en la cultura, construyen también la cultura popular. ¿Sí? La cultura popular en realidad es solamente una palabra. Cultura es lo que hacemos, lo que nos identifica y demás. No necesariamente lo que alguien nos va a decir que es popular, si está bueno o no es de mucha gente, ¿sí? O que tenga que ver con símbolos patrios y demás. Entonces la construcción desde una situación de poder con respecto a decir... bueno, los sectores populares van a consumir de una forma y no es la misma que lo consumimos quienes estamos viviendo en un departamento. Bueno, pero siempre hay una cuestión social, ¿no? Que tiene que remarcar Juntos por el Cambio. Quiero leer solamente unas pequeñas frases que dijo Aslinger. Una de ellas es, la marihuana es la droga que ha causado más violencia en la historia de la humanidad. ¿Sí? O sea, no es el prohibicionismo y el narcotráfico y la violencia que genera y las mafias que genera el narcotráfico, sino la marihuana. La marihuana, listo. Bueno, después tiene frases como decir que los porros hacen que los negros se crean que son el hombre blanco. Tiene frases como fumate un porro y es probable que mates a tu hermano. La marihuana es una droga adictiva que causa locura, criminalidad y muerte en quien la consume. La principal razón para prohibir la marihuana es su efecto sobre las razas degeneradas. ¿Sí? O sea, hay una frase que es la marihuana conduce al lavado de cerebro pacifista y comunista. Sí, o sea... ahí tiene razón, ahí tiene razón, pero 100%. Yo son todos comunistas. Esta la seleccioné a propósito, porque sabía que a ustedes les iba a causar... En muchos de los puntos bastante... La verdad que... no, bueno, qué copado el tipo este. ¿Cómo es? Salinger. No, Salinger. Massinger dice, no es Massinger. ¿Cómo podemos trazar, ¿no?, desde la década del 30 a la actualidad algunos supuestos y estas imágenes que se han generado de los colectivos a través de la marihuana, pero son aplicadas a un montón de otras cuestiones, ¿no? Más bien. Pensemos que en esa época eran principalmente atribuidos a los músicos de jazz, a los negros. Los negros eran quienes tocaban. De hecho, Billy Bond me sale, pero no es Billy Bond. Alrededor del reloj, ¿cómo se llama este? Bill Haley. Bill Haley y los planetas, ¿cómo es y sus cometas, Bill Haley estaba casi prohibido por este tipo. Es más, fue hostigado muchísimas veces para que deje de tocar sus canciones, porque lo odiaba. ¿Sí? O sea, se metió con el arte, se metió con los negros, se metió con los hispanos, se metió con todas las minorías que no tienen siempre una posición en la toma de decisiones desde los medios de comunicación. O sea, el que tiene el poder de hablar dice lo que quiere, total después no tiene réplica del otro lado en estos medios y sobre todo en esa época. Es un mundo para el hombre blanco. A través de la generación de estereotipos, de la asociación con los grupos marginales, de la influencia con la opinión pública, porque todo lo que se dice en medios tiene una influencia en opinión pública, llegó a lo que fuimos considerado hoy. Y para finalizar quiero hacer una de esas, de los que le decía con respecto a unas reflexiones finales. Primero, la prohibición lo único que hace es que los narcotraficantes se llenen de guita. ¿Sí? Dicho explícitamente es lo que sucede. Hoy está demostrado que el prohibicionismo no hace que la gente deje de consumir. De hecho, es al revés, generar regulación y empezar a demostrar evidencia científica, hacer que intervengan los diferentes actores, es lo que hace que se visibilice y es lo que hace generar conciencia en los hábitos de consumo. ¿Sí? Creo que la implementación de leyes que reglamenten es fundamental. Digo esto porque hoy, incluso la semana pasada, en un municipio de Córdoba siguen saliendo leyes que se prohíben hablar sobre cannabis, ¿sí? Que es lo que pasó en San Miguel y demás. No sé ¿Cuál es el municipio?
Ahora no me sale a la mente, pero te lo averiguo en los próximos igualmente instantes. Córdoba tuvo su famosa guerra contra el narco, sí, que era espectacular porque realmente detenían gente con plantas. Claro. Y era la guerra contra el narco. Sí. Que por ahí, a mí me da gracia porque por ahí salía la noticia de que detenían a alguien por... Claro, le encontró marihuana en San Marcos Sierra, que es como... Claro. Hay más no me digas, marihuana que sierras. Claro. Es que bueno, el prohibicionismo, la guerra contra el narcotráfico, ya hay un ganador y es el narcotráfico. Más bien, expliquemos también que tiene una potencia el narcotráfico, donde uno puede, y también en la política, pueden bancar un montón de cosas porque es dinero en negro, sí, y es bancado, pero en el mundo, el narcotráfico. Entonces, ahí también explicás por qué se sigue prohibido. Porque es un negocio también que siga siendo prohibida la droga. Acabas de darle a uno de mis... No, pues está perfecto. Aparte me encanta coincidirlo, ¿no? O sea, pensá que hoy el narcotráfico cuenta con millonadas de dinero que intervienen en la política, sí, que intervienen en negocios financieros, sí, que intervienen en sectores armamentistas. De hecho, hoy tienen literalmente ejércitos, ¿sí? La verdad es que, bueno, me parece que es una realidad que en esta guerra que vienen ganando los narcos, creo que como sociedad y en donde se están poniendo en riesgo ciertos derechos, ¿sí? Hoy el ReproCan es un derecho, sí, pero bueno, sabemos que lo que se está buscando es la menor intervención del Estado sobre todas estas cuestiones a mí que se me da regulan. la sensación de que eso no se va a ir para atrás porque ya es un negocio, ¿sí? Es un negocio y cuando hay un negocio y que ganan guita unos pocos, no se mueve. ¿Sí? Poderosos. Estamos hablando solamente del cannabis. Del cannabis, digo, No digo por lo que pasa con Morales en el norte y con las plantaciones. A mí me llamó la atención que, de hecho, justo cuando empezó la columna se lo pregunté a Victoria, que seguía más lo que es la parte de plataforma, que si había algún apartado de la plataforma de Milei respecto de todo esto. Sí. Y me decía que no ha hablado del tema. No, también le escuché que a Marra le preguntaban, dijo, no, ya está hecha la ley, como diciendo, no vamos a tocar algo ni... ojalá, no sé, ojalá. Yo les dejo unos links, esos links van a estar disponibles probablemente más adelante cuando ya larguemos la columna a través de Instagram y demás, en donde tienen acceso a diferentes notas que fueron hechas de muy relevante interés, entre estas una de página 12 que es la guerra contra las drogas se gana con la legalización, me pareció muy interesante. Sí. Y me pareció también importante dejarles algunas recomendaciones de unas películas que tratan sobre el tema. Dale. No sé si las tenemos ahí como para presentar en pantalla. La que ustedes quieran mandar primero, la ponemos. Ahí está. Bueno, esa es la isla que me compré. Esa, qué lindo. A través del ReproCan. Está bien. ¿Agarra bien el cannabis ahí? Bueno, esa la Going to Pot, es una película muy interesante que salió hace 1 año y medio más o menos. La van a encontrar en Paramount. También seguramente está ya subida en otras plataformas. No dura muchísimo. Otra, Hongo Fantástico. Es maravillosa, esa la vi. Hongo Fantástico, son 3 capítulos. Uno de los capítulos habla específicamente sobre el LSD y cómo existía una cantidad de evidencia científica sobre tratamientos terapéuticos. Y lo que sucede es que como no funcionaba para los militares, porque los militares no acataban órdenes en Estados Unidos, dijeron esto es algo de la subversión. Siempre las drogas son subversión, comunismo y demás, ¿no? Pero mírenla porque está muy bueno y trata de muchísima evidencia científica. Otra, cómo cambiar tu mente. Perdón, esta es como la que decía que son 3 capítulos. La otra es uno solo. Es uno solo, sí. Es verdad, tenías razón, Lula. Y la que viene es una película, es un clásico, ya es de culto. Ajá. Que seguramente la deben haber visto. Sí, de Bosque. Tengo ahí, después vamos a subir también. Esta ya es una película para tirarse relajado a mirar la tele. Que el protagonista fuma marihuana todo el tiempo. Fuma marihuana todo el tiempo, pero construye por ahí desde otro lado la forma de ver el cannabis. Así que bueno, hice acotado esta pequeña reflexión que no quería dejar pasar por encima. Lo dijo el señor Mauro Benedetto, que lo pueden encontrar ¿dónde?
Jardín-Primitivo Grows es nuestro grow shop. Nosotros en realidad tenemos grow shop. Ya la próxima columna la vamos a hacer sobre cultivo y demás. Bien. Pero me parecía que era el está momento buenísimo, de está poder buenísimo. hablar un poco sobre cómo nos construyeron Exacto. durante muchísimos tiempos a los colectivos. Maravillosa. Las representaciones Maravillosa. mediáticas. Divina la columna de hoy, Mauro, gracias. Bueno, gracias. Cualquier consulta que les pueden hacer, ahí lo ubican por Instagram y Mauro contesta todo. Gracias. Por favor, gracias a Bien, ustedes. hasta mañana. Muchas gracias. Adiós. Besos.